¿Pueden ver perfectamente? Sí, profe, se ve. Perfecto. Bueno, ya que estamos en primavera, les quiero mostrar la primavera en Tokio. Ustedes saben que yo siempre les muestro alguna figura, algún paisaje, pero en este caso es el Palacio Imperial de Tokio. Bueno, el tema de hoy corresponde a introducción del metabolismo. Ustedes pueden ver aquí una serie de vías bastante complejas que prácticamente no se puede ni leer del nombre de lo que hay en cada circunferencia. Esto es para mostrarles todo lo que hay dentro de una célula. Y aquí hay un centro, la parte central, que es común a todos los metabolismos. Y eso es lo que vamos a ver hoy. En la diapositiva anterior les mostré que hay un conjunto de reacciones que ocurren en el seno de los tejidos. Pero hay un metabolismo que se llama el metabolismo intermedio, en el cual se conectan cada uno de los metabolismos. Y que no es que un metabolismo de los lípidos vaya a ser el dueño de ese metabolismo intermedio, ni el metabolismo de los glúcidos el dueño de ese metabolismo intermedio, sino que todos esos metabolismos se van a poner en confluencia, en coordinación con ese metabolismo intermedio. Va a haber una coordinación a través de ese metabolismo intermedio. Antes de poder hablar del metabolismo, vamos a hablar de señalar cuáles son las reacciones, cuáles son los metabolitos participantes en ese metabolismo. Vamos a hablar un poquito sobre los fines de este metabolismo. Y uno de los fines es obtener energía a partir de los alimentos, y otro es degradar los compuestos que ingresan al organismo en productos más simples. Ustedes ya han visto el concepto de catabolismo y anabolismo, en donde ustedes reciben, todos nosotros recibimos nutrientes, hidratos de carbono, lípidos, proteínas, y a través del proceso de catabolismo se degradan, obteniéndose dióxido de carbono, agua, amoníaco y metabolitos intermedios. En este proceso de catabolismo se produce un proceso de reducción de estas coenzimas y un proceso de formación de ATP, donde se genera energía química y un transporte de electrones. El otro proceso inverso es el anabolismo, en donde a partir de moléculas precursoras que nosotros hemos visto a través de las actividades desarrolladas hasta el momento, tenemos a los aminoácidos, a los monosacáridos, glicerol, ácidos grasos, la acetil-CoA, base nitrogenada, y a través de este proceso llamado anabolismo, se obtienen estas macromoléculas que son las proteínas, los hidratos de carbono, lípidos, ácidos nucleicos. En este proceso hay un proceso de reducción de estos compuestos y se oxidan esas coenzimas y se produce también un gasto de energía, en donde el ATP se transforma en ADP. O sea, el catabolismo y el anabolismo. En el anabolismo se requiere energía. Ahora, ¿cuáles son los tipos de nutrición que existen en los organismos? Y este tipo de nutrición va a depender de la fuente de carbono y de la fuente de la energía. Cuando hablamos de la fuente de carbono, vamos a dividir a esos organismos en fuente de carbono con nutrición autótrofa o heterótrofa. Cuando hablamos de nutrición autótrofa, es aquel organismo que se alimenta por sí mismo, que es la capacidad que tienen ciertos organismos de sintetizar todas las sustancias esenciales para su metabolismo a partir de las fuentes inorgánicas, como por ejemplo dióxido de carbono, minerales y agua. Cuando hablamos de nutrición heterótrofa, es cuando un organismo se alimenta de otro, o sea, obtiene carbono, nitrógeno de la materia orgánica. ¿Cuál es la materia orgánica? Los glúcidos,
los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos. Y todas esas materias orgánicas son sintetizadas por otros organismos, sean autótrofos o heterótrofos. Entonces, a partir de esos organismos, los individuos que tienen nutrición heterótrofa obtienen el carbono y el nitrógeno de ellos. Ustedes lo pueden ver a través de esta diapositiva. En el proceso de nutrición heterótrofa, que es el caso nuestro, tenemos una fase de metabolismo, que les mencioné recién, que es el anabolismo. El anabolismo es la fase de construcción. Utiliza la energía bioquímica procedente del catabolismo y las pequeñas moléculas procedentes de la digestión. Y se sintetizan así las grandes moléculas orgánicas como vimos recién. En ese proceso de nutrición heterótrofa también está la fase de metabolismo llamada catabolismo, que es la fase de destrucción, en donde la materia orgánica, mediante la respiración celular, es oxidada en el interior de las mitocondrias, obteniéndose así energía bioquímica. ¿Cuál tipo de nutrición existe en los organismos? Dijimos, unas que son las que provienen según la fuente de carbono y otra depende de la fuente de energía. Y así vamos a tener los organismos fotótrofos y los organismos quimiótrofos. ¿Y cuáles son los organismos fotótrofos? Son aquellos que efectúan fotosíntesis para obtener la energía. Y ustedes seguramente a este tipo de organismos lo conocen y lo han visto porque se enseña desde la escuela primaria. Son los organismos que utilizan la energía de la luz solar para fijar el dióxido de carbono y este dióxido combinado con el agua forma el fosfoglicaldehído que es utilizado para sintetizar moléculas orgánicas, iniciando esa síntesis por medio de la glucosa. Así ustedes tienen las hojas, por ejemplo, en donde obtiene ese vegetal, el agua, sales minerales, el dióxido de carbono, la energía solar formándose oxígeno y formándose compuestos sintetizados como por ejemplo la glucosa, que luego puede ser ingresada a otros organismos por medio del alimento. Los organismos quimiótrofos son capaces de utilizar esos compuestos orgánicos que se encuentran, por ejemplo, en los vegetales o en otros animales, y también de los compuestos inorgánicos, como amoníaco, hidrógeno, sulfídrico, azufre, hierro, etc. Y de esa manera se obtienen como sustrato para obtener energía y utilizarla en el metabolismo respiratorio. Aquí estamos nosotros también, como organismos quimiótrofos. Esa glucosa, que en general todos los alimentos, en definitiva, la mayor parte de los hidratos de carbono que ingresan al organismo, ingresan hasta el estado de monosacáridos y el principal monosacárido es la glucosa. Y esa glucosa puede seguir diferentes vías de acuerdo a las condiciones. Cuando hablamos de las condiciones anaeróbicas, esa glucosa se transforma en lactato. Y cuando hablamos de condiciones aeróbicas, o sea, en presencia de oxígeno, esa glucosa se puede transformar en acetil-CoA y seguir una serie de vías metabólicas. También, en condiciones anaeróbicas, se puede obtener el etanol en el caso de la fermentación alcohólica en levaduras. Pero nosotros vamos a fijar nuestra mirada en estas condiciones aeróbicas y anaeróbicas, que es lo que le pasa a la glucosa en la célula. Nosotros dijimos que el organismo puede alimentarse por proteínas, por hidratos de carbono, lípidos, ácidos nucleicos que ingresan al organismo. Y todos esos compuestos son transportados, digamos, después de que son digeridos, a través de rutas metabólicas. ¿Y qué es una ruta metabólica? Una ruta metabólica es una sucesión de reacciones químicas que conducen
desde un sustrato inicial a uno o varios productos finales a través de una serie de metabolitos intermedios. Todo ese conjunto da lugar al metabolismo. Ustedes pueden ver en esta figura el sustrato inicial, que es el azul, y el producto final, que es el sustrato. Y después tienen los metabolitos intermedios, como sustrato B y sustrato C, y entre estas reacciones participan diferentes tipos de enzimas. ¿Cómo son las secuencias de las vías metabólicas? Pueden ser lineales, como la que vimos en la diapositiva anterior, desde el sustrato A pasando por el B y el C para obtener el producto final D. Pueden ser ramificadas, en donde a partir de un sustrato A se transforma el B y el C y luego se bifurca esta vía en dos, en donde una es de B, E y F, donde el producto final es F, y la otra vía es G, H, I, en donde el producto final es I. También otra secuencia es las frecuencias cíclicas, en donde tenemos el sustrato inicial A, en donde tenemos los compuestos intermediarios B, C, D, E, F, pero en forma de ciclo. Entonces, en este caso, cuando da este ciclo, se puede obtener un producto G o un producto final B. Esto a ustedes les puede simular o les puede hacer recordar a un ciclo que ustedes vieron en biología, que es el ciclo de Krebs. Entonces, ustedes tienen en estas rutas metabólicas las vías catabólicas convergentes, en donde compuestos de diferentes origen y naturaleza pueden llegar a formar el mismo metabolito, en este caso el acetil-CoA, alcanzar un igual destino, a partir de diferentes orígenes, a través de estas vías catabólicas convergentes. Y desde este metabolismo, desde este metabolito, y a través de las vías anabólicas divergentes, se pueden originar sustancias muy diversas. Fíjense en ustedes, fosfolípidos, triacilgliceroles, ésteres de colesterol, ácidos biliares, hormonas, etc. Antes de pasar a ver las vías metabólicas, es muy importante localizar dónde están ubicadas cada una de esas vías metabólicas, cuáles son los compartimentos en la célula en donde están ubicadas. Si ustedes ven en esta célula, recordarán que en el retículo endoplasmático liso se produce la síntesis de lípidos, los ribosomas, la síntesis de proteínas, en el citosol ocurre la glucólisis, la gluconeogénesis, que es la vía inversa de glucólisis, información de glucosa de forma inversa, se produce la síntesis de ácidos grasos, las fermentaciones. En el nucleolo, presente en el núcleo, se produce la síntesis del ARN ribosómico, en donde en el retículo endoplásmico rugoso se produce síntesis y maduración de proteínas. En el núcleo, la síntesis de ADN, también del ARN mensajero y del ARN de transferencia. En el complejo de Golgi, donde se produce la maduración de las glucoproteínas y otros componentes de membranas y bioeflectoras. En la mitocondria, donde se produce la fosforilación oxidativa en la membrana interna de la mitocondria y el ciclo de Krebs en la matriz mitocondrial. Una vez que entonces ya sabemos cuáles son los compartimentos, entonces nos tenemos que centrar ahora en los diferentes metabolismos. Esta es una microscopía que les quiero mostrar, una microscopía electrónica, en donde ustedes pueden ver el núcleo, el nucleolo, pueden ver la membrana basal, perdón, la membrana plasmática, y pueden ver aquí una mitocondria. Acá pueden ver otra mitocondria, depende del corte, acá salió larga de la mitocondria, acá se hizo un corte transversal, la mira desde un costado, desde uno de los costados más pequeños, corte transversal.
es otra mitocondria. Tiene una mitocondria de célula animal y lo que está en rojo son las mitocondrias. Esta es una célula con su núcleo, un nucleolo. Lo que está en rojo son las mitocondrias. Se las presento porque, digamos, lo que vamos a ver ahora ocurre en la mitocondria. Recordarán ustedes que la fotosíntesis entonces ocurre en los cloroplastos por medio de la energía solar para formar a partir del monóxido de dióxido de carbono y agua, glucosa y oxígeno, y luego esa glucosa, luego de un buen camino que tiene que recorrer en la célula, va a llegar a la mitocondria, que es el sitio de la respiración celular, en donde va a permitir la formación del ATP para el trabajo celular y energía calórica. Aquí tienen ustedes entonces otros dibujos de mitocondrias. Esto que pueden ver aquí son las crestas mitocondriales. Son las crestas mitocondriales. El corte de la microscopía electrónica permite que se vean de esta manera las crestas. Son estas crestas. Recuerden ustedes la membrana interna y la membrana externa. Y en la matriz está presente el ciclo de Krebs. Y en la membrana interna, ¿qué está presente? ¿Qué mecanismo está presente en la membrana interna de mitocondria? ¿Alguien me lo puede decir? Los complejos. ¿Qué complejos? ¿Qué complejos? ¿No serían los complejos de las cadenas respiratorias? Claro, No. claro, los complejos de la cadena respiratoria, claro, claro. La doctora Galara habló sobre este tema y le explicó los complejos de la cadena respiratoria. Bien. Entonces, la glucosa, a través de un proceso de glicólisis, se puede generar en la glicólisis ATP, pero también INAT reducido, que van a ser redireccionados a la cadena transportadora de electrones para formar ATP, pero también la glicólisis puede generar el piruvato que va a ingresar a este ciclo de Krebs presente en la matriz mitocondrial. Ya vamos a ver cuáles son los productos que se generan y cómo se generan las moléculas del ATP. Entonces, aquí ustedes pueden ver los diferentes nutrientes que ya hemos nombrado, en el cual dan origen en la etapa 1, a partir de los biopolímeros, como proteínas, ácidos nucleicos, polisacáridos y lípidos, monómeros, como son aminoácidos, nucleótidos, monosacáridos, glicerols y ácidos grasos, y de la etapa 2 a la etapa 3 se producen intermediarios, en donde luego se va a generar esos intermediarios, se van a poner en contacto con el piruvato y con componentes de acetil. Se va a poner en contacto esos componentes intermediarios con el acetil-CoA, para que en la etapa 3 entonces puedan ingresar todas esas vías, da lugar a que los componentes ingresen al ciclo de Krebs. Y luego los componentes del ciclo de Krebs, algunos productos que son las NAT y FAT reducidas, va a permitir la generación del ATP en la cadena respiratoria. Ya lo vamos a ver un poquito más en detalle todo esto. La vía inversa es la vía de gluconeogénica, en donde lo que recién vimos que era desde la presencia de los biopolímeros hacia la formación de NAT y FAT. En esta diapositiva muestro la vía inversa desde la etapa 1 a la 3 para la síntesis de proteínas, ácidos nucleicos, polisacáridos y lípidos. Profe, ¿cómo dijo que se llamaba esta vía? ¿Cómo? Repetí, que no entendí lo que me dijiste. ¿Cómo dijo que se llamaba esta vía? Esta vía, o sea, la inversa. Esta vía, ¿no es cierto?, desde la etapa 1 a la 3 es la vía glicolítica, ¿cierto? En donde pueden haber ocurrido, o sea, vía glicolítica para el caso de los polisacáridos y a través de las proteínas por transaminación, desaminación o por glucogenolisis. También puede ocurrir por medio de la glucogenolisis, se pueden formar intermediarios para formar la glucosa, también, o por medio de la lipólisis, los ácidos grasos, y el proceso de beta-oxidación se forma la acetil-CoA. O sea, son procesos que van
formando compuestos más pequeños. Lo pueden hacer a través de la vía glicolítica, en el caso de los glúcidos, o glucogenólisis, o lipólisis a partir de los lípidos, formando glicerol y ácidos grasos, para que ese glicerol se forme en glicerol-fosfato y luego piruvato, o a través de los ácidos grasos para que se forme por beta-oxidación acetil-CoA. O desde proteínas por medio de transaminación y desaminación, generando piruvato y acetil-CoA también. Cuando la vía es inversa, se forma la gluconeogénesis, o sea, componentes que pueden generar glucosa, a partir inclusive de componentes que no son glúcidos. Esa es la vía inversa. Se pueden sintetizar proteínas, se pueden sintetizar lípidos también. Y también se pueden sintetizar los otros polisacáridos de ácidos nucleicos. Aquí ustedes pueden ver la unión de estas dos diapositivas anteriores, en donde les muestran lo que está en violeta, correspondería al catabolismo, y lo que está en marroncito, para arriba, es el anabolismo. Y aquí lo que está en azul se refiere al flujo de electrones, que es lo que ocurre en la cadena respiratoria. Estos procesos los vamos a ir viendo en detalle. Recordarán ustedes en la clase pasada, cuando hablamos de los transportadores de glucosa. Recuerdan ustedes que el transportador de glucosa permite que la glucosa pase desde el fluido extracelular al fluido intracelular, y que el GLUT1 tiene una alta afinidad por glucosa, cuyo Km es 1,4 milimolar. Es la concentración de glucosa en el cual, digamos, la velocidad media de la curva, o sea, corresponde a la velocidad media de la curva que se obtiene al realizar la curva de velocidad de la reacción en función de la concentración del sustrato, en este caso glucosa. Este GLUT1 tiene una alta afinidad por la glucosa, y ustedes saben que el organismo necesita glucosa, y a baja concentración de glucosa, los glóbulos rojos, los fibroblastos, la placenta, la barrera hematoencefálica, las células electroliales capilares, etc., permiten la entrada de glucosa para que puedan los diferentes tejidos sobrevivir, mantenerse saludables. La velocidad máxima aún a niveles bajos de glucosa, eso, o sea que permite que a niveles bajos de glucosa se alcance una velocidad máxima. O sea que permite que se saturen estos transportadores para que ingrese glucosa a los tejidos. Cuando la glucosa comienza a aumentar, ustedes recordarán que comienzan otros transportadores a pegar glucosa. En este caso, les muestro el GLUT2, que tiene una menor afinidad por glucosa con respecto al GLUT1, en donde el Km es 17 milimolar, o sea, es la concentración de glucosa necesaria para alcanzar la mitad de la velocidad máxima de la reacción, o del pegado de la glucosa al transportador. Y este GLUT2 abundan en hepatocitos en el periodo postprandial, o sea, una vez que, en el periodo postcomida, una vez que uno se alimenta, el alimento ingresa al organismo, aumenta el nivel de glucosa, ustedes pueden ver que aumentó mucho, 17 milimolar, y comienza entonces a ponerse en acción este GLUT2, en donde recién, como tiene menos afinidad por glucosa, recién, digamos, va a comenzar a pegar glucosa cuando la concentración es más alta, comparada con GLUT1. Entonces, al aumentar la glucemia,
se promueve el reclutamiento de GLUT4, en donde, ¿por qué se promueve el reclutamiento de GLUT4? Porque se favorece la liberación de insulina proveniente del páncreas, y esta insulina promueve el reclutamiento de estos transportadores GLUT4 en tejido adiposo y músculo, y permite que se expongan estos transportadores de glucosa para que la glucosa se pueda pegar en esos transportadores y puedan ingresar mayores glucosas en tejido adiposo y digamos, en músculo. Así es que entonces la glucosa por medio de la glicólisis se puede transformar en piruvato, y ese piruvato ingresa al organismo, a la mitocondria, en donde se transforma en acetil-CoA e ingresa al ciclo de Krebs, ese acetil-CoA. Entonces es muy importante aquí, entonces, el ciclo de Krebs, que es el metabolismo intermediario de todos estos metabolismos, y ustedes verán aquí, ¿no es cierto?, que el ciclo de Krebs tiene varias etapas que vamos a poder ver ahora. Les vamos a explicar cuáles son cada una de las etapas, y en estas diferentes etapas del ciclo de Krebs se van a ir formando en algunas etapas estos sustratos reducidos, que es la nicotinamina adenina dinucleótido reducida, o la flavina adenina dinucleótido reducida, o la guanosina trifosfato, que se transforma luego en adenosina trifosfato o ATP. Este ciclo lleva el nombre de Hans Adolf Krebs. Fue un bioquímico alemán quien recibió el premio Nobel de Fisiología o de Medicina en el año 1953. Nacido en Hildesheim, en Alemania, en el 1900, del mismo año que nació en Corea, y falleció en el año 1981 en Oxford, en el Reino Unido. O sea, cuando hablamos, yo generalmente siempre me gusta buscar quién han sido los que han trabajado en todos estos ciclos, en estos metabolismos, y son del siglo, bueno, del siglo pasado, ¿cierto? Yo soy nacido del siglo pasado, pero del siglo XX. Entonces, uno ha sido contemporáneo a estas personas, donde uno, digamos, 4 años después del 53, yo recién nací. Fíjense ustedes, falleció en el 81, o sea que yo ingresé a la facultad en el año 1981, él ya estaba vivo, falleció en el 81. O sea, son contemporáneos aún, entonces uno digamos, le llama mucho la atención que han vivido en la época de uno, no quizá en la vida de ustedes, porque ustedes son mucho más jóvenes, pero hay otras personas que están trabajando en todo esto también. Entonces vamos a hablar un poquito entonces de este ciclo de Krebs. Aquí hay entonces un lugar donde se produce el NAD reducido, otro lugar que se produce el NAD reducido, el GTP, que se produce en la reacción 5, el FAT en el 6, el NAD en el 8. Vamos a ver. Dijimos que el piruvato se forma acetil-CoA. Entonces ese acetil-CoA se va a condensar con el oxaloacetato, con el ingreso de agua. Entonces estas moléculas, fíjense ustedes que el acetil-CoA, a propósito yo les marqué un rectángulo, entonces a través de este grupo metilo con el carbonilo se va a producir esta unión. Entonces estos dos carbonos corresponden al acetilo. Entonces este metilo se va a unir con el carbonilo. Entonces, a lo largo de todo el ciclo de Krebs, ustedes fíjense que va a permanecer estos dos carbonos del grupo acetilo que ingresó. Este acetilo proviene de la glicólisis. Entonces, esta reacción es una reacción que es catalizada por una enzima que se llama citrato sintasa,
es una, digamos, esta reacción es una hidrólisis exergónica, en donde el delta G es negativo, 7,7 kilocalorías por mol, se libera energía. Es inhibida esta enzima por el ATP, por eso es una enzima regulatoria en el ciclo de Krebs. Es muy importante, las enzimas regulatorias. Ya estamos hablando aquí de algunos aspectos de la regulación, de integración y regulación metabólica. Cuando veamos integración y regulación metabólica, tienen que recordar, les vamos a hacer recordar que esta enzima es una enzima regulatoria de la vía metabólica. Se forma el citrato. ¿Cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Y aquí hay otros 6 carbonos. O sea, hay 6 carbonos. Ese citrato sin tasa está unida al oxaloacetato, que es el sustrato. La enzima es un dímero, se muestran los monómeros, que es de color azul y de color verde, y el oxaloacetato está ubicado aquí como color celeste y rojo. El citrato, por medio de un proceso de isomerización, se va a transformar en isocitrato. Aquí es algo, digamos, para mencionar que no es esta reacción, no se hace de forma directa, no ocurre de forma directa, como lo plantea esta diapositiva, sino que primero el citrato, por medio de una aconitasa, se libera agua, se forma el cis-aconitato, una doble ligadura, y luego por la misma aconitasa ingresa el agua y se forma el isocitrato, con un delta G de 13 kilojoules por mol. Estas aconitasas tiene presente, este es el sustrato, citrato, la aconitasa tiene presente hierro y azufre. Entonces, cuando tiene el hierro y el azufre, actúa como una enzima o, digamos, como enzima como la que está presente en esta reacción. Pero también, cuando suele perder el hierro, cuando pierde el hierro, también participa como un modulador de la actividad génica, como proteína regulatoria de la síntesis de proteínas de la homeostasis del hierro. Simplemente les quiero mostrar cómo es la estructura de la aconitasa. No hace falta que se lo aprendan de memoria, simplemente es para que ustedes vean cómo es la enzima. Una vez formado entonces el isocitrato, la próxima reacción, la tercera, corresponde a la oxidación. Es una reacción de oxidorreducción, en donde el isocitrato, por este proceso de oxidorreducción, se forma el oxalosuccinato. Fíjense ustedes, en esta reacción se produce una pérdida de dióxido de carbono. Tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Ahora tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. El oxalosuccinato. 5 carbonos tiene. Fíjense ustedes que aquí participa esta reacción. ¿Quién participa en esta reacción? El NAD oxidado. El NAD oxidado va a tomar esos protones, va a quedar en forma reducida, participa magnesio o manganeso, y la enzima es la isocitrato deshidrogenasa. Toma el nombre del sustrato, deshidrogenasa. Esta isocitrato deshidrogenasa es activada por la ADP y es inhibida por ATP y por NAD reducido. O sea que también es regulatoria. Entonces, esta enzima, que es la isocitrato deshidrogenasa, es una enzima alostérica. Es una enzima alostérica, o sea que tiene presente un sitio alostérico. Ustedes de la enzima han visto que la enzima tiene un sitio, hay enzimas que tienen un sitio activo y un sitio alostérico. No todas las enzimas tienen un sitio alostérico. Esta es una enzima que tiene sitio alostérico. Por eso, esta isocitrato deshidrogenasa es el principal sitio
de regulación. Entonces se ha formado NAD reducido. Ténganlo presente. Entonces, dijimos que se formó el isocitrato, se formó en oxalosuccinato. Entonces, se hacen dos reacciones. El isocitrato en oxalosuccinato se forma en NAD reducido y luego la siguiente etapa, la formación del dióxido de carbono. Se forma el alfa-cetoglutarato. O sea, una oxidación y una descarboxilación. El delta G es negativo. O sea que ocurre, digamos, de manera espontánea. Hemos quedado con 5 carbonos. Entonces, el alfa-cetoglutarato, que tiene 5 carbonos, luego va a experimentar una descarboxilación, dijimos, una descarboxilación oxidativa para formar el succinil-CoA, que tiene 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. El que se perdió este carboxilo que ven aquí, se transforma en dióxido de carbono y participa también la coenzima A, glucotiol y NAD oxidada. O sea, esta reacción es de óxido-reducción, donde ocurre una descarboxilación. Por eso se llama descarboxilación oxidativa. Participa la enzima en un complejo llamado alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Recuerden que siempre participa una deshidrogenasa, siempre está presente un FAT, en este caso el NAD, en donde ese complejo está constituido por 3 enzimas, porfirofosfato de tiamina, ácido lipoico y FAT. Recuerden ustedes que el pirofosfato de tiamina proviene de la vitamina B1, el ácido lipoico también, de la B2, FAT, NAD, también proviene de las vitaminas. Esta es la reacción, en donde dijimos que hay un complejo, este es el complejo, donde están las 3 enzimas, el alfa-cetoglutarato, como les mostré aquí, y cuyo producto es la succinil-CoA, que es esta. Entonces, en el medio, ¿cómo ocurre esta reacción? Está presente el alfa-cetoglutarato descarboxilasa, en donde participa el pirofosfato de tiamina, el ácido lipoico lipoato, se forma un succinil-lipoato, luego succinil-CoA, a través de la dihidrolipoiltransacetilasa, y aquí está presente también la otra enzima, que es la dihidrolipoildeshidrogenasa, en donde se va a reducir el FAT, y se va a formar hidroxigenada y los radicales de óxido. No hace falta, simplemente les quiero mostrar cómo es ese complejo. No les vamos a preguntar todas estas. Simplemente sepan que tienen 3 enzimas, este complejo, pirofosfato de tiamina, ácido lipoico y FAT. Pero para que no quede, ¿no es cierto?, con que tienen, simplemente les quería mostrar que están constituidos por todo este complejo de enzimas. Entonces estamos aquí en succinil-CoA, que tiene 1, 2, 3, 4 carbonos. Miren ustedes aquí que sigue transportando los 2 carbonos del acetil-CoA. El succinil-CoA ahora, a través de un proceso de fosforilación a nivel de sustrato, se va a transformar en succinato, y como es fosforilación a nivel de sustrato, ¿qué se genera acá? Se genera GTP. Recuerden que hay 2 formas de generar de fosforilación. La fosforilación oxidativa en la cadena respiratoria y la fosforilación a nivel de sustrato. Esta es una. Esta es la fosforilación a nivel de sustrato, donde se generó la guanosina trifosfato. Esta reacción ocurre por medio de la succinato tioquinasa, y este enlace de alto contenido energético entre este carbono y el azufre de la coenzima A permite liberar energía suficiente para que el GDP se fosforile y se forme el GTP. Y así es como se regenera el CoA con el grupo tiol y se forma succinato. Es decir, el CoA con el grupo tiol, el succinato y el GTP.
Esta delta G es espontánea, es negativa. Estamos en presencia de 4 carbonos acá. Esa guanosina trifosfato, por medio de la nucleósido difosfato quinasa, le va a ceder fósforo al ADP para que se forme ATP. Luego el succinato se va a deshidrogenar también por medio de un proceso de oxidorreducción y se va a formar el fumarato. Lo hace a través de una enzima, que es la succinato deshidrogenasa, y el FAT se va a reducir a FAT reducido, el FAT con sus hidrógenos, y se va a formar el fumarato, que tiene una doble ligadura. Este es un isómero trans, en donde este hidrógeno está hacia un lado del plano de la línea de los carbonos, y este hidrógeno está hacia el otro plano de la línea de los carbonos. Por eso es trans. Si los dos hidrógenos estuvieran de un lado de la línea, sería cis, configuración cis. Pero la configuración del fumarato es trans. Esta succinato deshidrogenasa, participante en esta reacción de deshidrogenación, es inhibida de manera competitiva por el oxaloacetato. Recuerden que el oxaloacetato es el producto final del ciclo de Krebs. Partimos por la condensación del oxaloacetato con el acetil-CoA, pero luego se va formando nuevamente oxaloacetato, luego de finalizar este ciclo de Krebs. Entonces estamos en la presencia de fumarato ahora. Ese fumarato, por medio, ingresa agua, a través de la fumarasa, o también llamado fumarato hidratasa, se forma el L-malato. Se rompe esa doble ligadura, está presente un oxidilo, se ha producido una hidratación. Y ese malato, nuevamente, el L-malato, va a experimentar un proceso de oxidación, transformándose en oxaloacetato, y ocurre una oxidorreducción, en donde el NAD oxidado nuevamente queda como NAD reducido, y el producto final es oxaloacetato. Esta reacción es positiva, y ustedes dirán, pero ¿cómo ocurre? La reacción está impulsada porque siempre todos los productos que vienen detrás del malato empujan a esta reacción a la formación de oxaloacetato, aunque el delta G sea positivo. Ese oxaloacetato finaliza así, y con ese oxaloacetato, el ciclo de Krebs, porque ese oxaloacetato nuevamente, ¿qué va a hacer? Se va a condensar por nuevo acetil-CoA proveniente de piruvato, por lo tanto proveniente de la vía glucolítica y por lo tanto proveniente de un mol de glucosa, y ese acetil-CoA se va a condensar con este nuevo oxaloacetato, y fíjense ustedes ahora que estos dos carbonos eran el primer acetil-CoA. Ahora va a quedar en esta posición, y los dos nuevos carbonos del acetil-CoA se van a condensar y van a quedar ubicados en esta posición. Nuevamente, el metilo con el grupo carbonilo se forma la unión. Entonces, ahora el que va a permanecer siempre va a ser estos carbonos que están en el rectángulo con los dos carbonos. Primero permanecieron los dos carbonos del primer acetil-CoA. Ahora van a quedar sujetos, ¿no es cierto?, a pérdidas, luego una pérdida posterior por cada vuelta de ciclo. Ahora ingresó nuevamente un nuevo acetil-CoA, se produce una nueva condensación y se repite el ciclo de Krebs. Entonces, de esa manera, el acetil-CoA que ingresó al ciclo de Krebs, van viendo ustedes que de 6 carbonos van perdiendo los carbonos a 5 y a 4 carbonos, y en ese proceso se forman NAD reducidos, NAD, otro NAD, un FAT, otro NAD y un GTP. Entonces, vamos a ver la ecuación global del ciclo de Krebs. Si ustedes hicieran una sumatoria global, se hace de esta manera, no hace falta que lo aprendan de esta manera, pero es una sumatoria de componentes para que se quede ATP. Ahora, ustedes saben que los NAD y los FAT van a ingresar a los complejos de la cadena respiratoria y se van a generar los NAD reducidos y los FAT reducidos,
va a generar todo este flujo de electrones y el pasaje de los hidrógenos, como ya fue muy bien explicado, para que finalmente se pueda generar ATP. Por cada mol de NAD que ingresa, NAD reducido, se genera 3 moles, aproximadamente 3 moles de ATP, y por cada mol de FAT que ingresa al complejo 2, se va a generar 2 moles de ATP. Entonces vamos a ver cómo es el balance energético de la oxidación de acetato en el ciclo de Krebs. Entonces recordemos, diisocitrato a oxalosuccinato se generaba un mol de NAD generando 3 moles de ATP. Isocitrato a oxalosuccinato se formaba un NAD reducido. Y ese NAD reducido va ¿a dónde? A la cadena respiratoria. ¿Cuántos moles de ATP genera la cadena respiratoria? 3 moles de ATP. La siguiente reacción que genera otro mol de NAD es la de alfa-cetoglutarato a succinil-CoA, como se la mostré recién. Ese NAD reducido va a la cadena respiratoria. ¿Cuántos moles de NAD genera la cadena respiratoria? 3 moles de ATP. 3 moles de ATP. La otra reacción es de succinil-CoA a succinato. ¿Es por NAD? No. Es porque se generó GTP. Y ese GTP le cedió fósforo al ADP para formar ATP. Y por lo tanto es un mol de ATP. La otra reacción que genera el FAT reducido es de succinato a fumarato. Forma FAT reducido. Y este FAT va a la cadena respiratoria y genera 2 moles de ATP. La otra reacción que genera NAD reducida es el malato a oxaloacetato. Este NAD va a la cadena respiratoria y forma 3 moles de ATP, como les está mostrado acá. Cuando hacen la sumatoria, 3 más 3 más 1 mol, más 2 moles y más 3 moles de ATP, por vuelta de ciclo de Krebs, se generan 12 moles de ATP. O sea, por acetato, por mol de acetato o por mol de acetil-CoA que ingresa al ciclo de Krebs, se forman 12 moles de ATP. La pregunta mía es, a ver si alguien me la contesta. Por mol de glucosa, ¿cuántos moles de ATP se generarían en el ciclo de Krebs? 24. 24. ¿Por qué? ¿Por qué 24? Porque Porque tiene hay que dar 2 dos vueltas al ciclo para degradar completamente la molécula. Claro, ingresan 2 acetil-CoA. O sea, por cada mol de glucosa, digamos, se forman 2 acetil-CoA, y entonces ingresan un acetil-CoA 12 moles y otro acetil-CoA otras 12 moles. Por lo tanto, 24. Muy bien, están aprendiendo bien. Entonces, ustedes pueden ver aquí, hablamos del rendimiento energético, y pueden ver aquí que el ciclo de Krebs está interconectado con otros metabolismos, con los ácidos grasos, tanto sea citrato para formar colesterol o ácidos grasos para formar acetil-CoA a través de la beta-oxidación, o por un proceso de transaminación, los aminoácidos se transforman en alfa-cetoglutarato, o hay aminoácidos que dan origen a succinil-CoA, por ejemplo, o tirosina fenilalanina fumarato, piruvato malato, aminoácidos por transaminación da origen a oxaloacetato, o oxaloacetato fosfonol piruvato y da origen a glucosa, o el piruvato también por la piruvato carboxilasa da origen a oxaloacetato. O sea que hay realmente una interconexión, con otros sustratos. No es un ciclo libre, digamos, que no recibe nada ni da nada. Entonces, la pregunta es, ¿qué son las reacciones anfibólicas? ¿Qué son las reacciones anfibólicas? Son aquellas rutas metabólicas que involucran tanto el catabolismo como el anabolismo. Entonces, este es el ejemplo del ciclo de Krebs, lo que acabamos de ver, que eso que le estoy mostrando aquí, eso es una reacción anfibólica. Hay catabolismo y hay anabolismo. ¿Qué son las reacciones anapleróticas?
Las reacciones anapleróticas son aquellas reacciones que van a regenerar los intermediarios, por ejemplo, del ciclo de Krebs, cuando estos han sido utilizados en reacciones biosintéticas. Por ejemplo, esta es una reacción anaplerótica, en donde participa el piruvato carboxilasa, en donde desde piruvato, que no es a través del ciclo de Krebs, sino que el piruvato da origen al oxaloacetato en esta reacción. Lo hace a través de la piruvato carboxilasa con el ingreso de dióxido de carbono y la participación del ATP que permite que esta reacción pueda ocurrir, el gasto de energía para que pueda el piruvato transformarse en oxaloacetato. O sea que aquí, en esta reacción, corresponde a la regeneración del intermediario del ciclo de Krebs. ¿Cuál es el intermediario del ciclo de Krebs? El oxaloacetato. El oxaloacetato se puede provenir entonces desde el piruvato por medio de la piruvato carboxilasa. Esa es una reacción anaplerótica. La otra, el oxaloacetato puede también, diríamos, dar, diríamos, provenir, diríamos, o dar origen al fosfoenol piruvato. El oxaloacetato, fosfoenol piruvato, por medio de la fosfoenol piruvato carboxigenasa, de GTP a GDP, se puede transformar en el oxaloacetato en fosfoenol piruvato. Esa es otra reacción anaplerótica. La otra es de piruvato malato, piruvato amalato, por medio de la enzima málica y con la presencia de NAD fosfato reducida y dióxido de carbono, se forma malato. O sea que aquí se está regenerando el malato también. Se puede obtener malato desde piruvato, pero aquí participa una NAD fosfato reducida. Esas son reacciones anapleróticas. Entonces, Profe, disculpe, sí. ¿podría repetir la definición de las reacciones anapleróticas? Son reacciones que regeneran intermediarios del ciclo de Krebs, cuando estos han sido utilizados en reacciones biosintéticas. Gracias, profe. Bien. Entonces, aquí en esta diapositiva, en esta última diapositiva, simplemente es para mostrarle cómo es el ciclo de Krebs, cómo se relacionan con otros metabolismos, con ácidos grasos, con los metabolismos de los lípidos, cómo se forman los otros los aminoácidos, con porfirinas. Aquí tienen ustedes las pirimidina, por ejemplo, cómo se forma la pirimidina de los ácidos nucleicos, a partir de asparagina y aspartato. O sea, que realmente este ciclo de Krebs es un metabolismo intermedio que se conecta con todos, una serie de metabolismos, en forma muy simple, está escrita esta diapositiva, pero para que les quede esa idea. Y cómo están presentes estas reacciones anapleróticas que pueden ayudar a generar compuestos que están presentes en este metabolismo intermedio, en este caso del ciclo de Krebs. Bueno, en esta clase simplemente es para introducirlo a cada uno de los metabolismos. En próximas clases nosotros vamos a hablar del metabolismo de los glúcidos, de los aminoácidos y de los lípidos, y siempre vamos a tener que recordar la clase de hoy, porque es el metabolismo intermedio. Entonces, es importante saber el metabolismo intermedio para poder entender los otros